Hola a todos, hoy estoy aquí para ayudaros. Sé que usáis este vídeo para dormir. Así que antes, dale like al vídeo y suscríbete. También de dónde eres y a qué hora estás viendo este vídeo. Ahora ponte cómodo y relajado. El pueblo quedaba escondido en un pliegue de montaña, como un secreto que la niebla repetía en voz baja. Las casas, inclinadas por el viento, se apretaban alrededor de una plaza mínima, y en una esquina, bajo un farol de luz amarilla, estaba el hostal, madera oscura, balconcitos de hierro, un letrero descolorido que decía el pasaje. Cuando Gabriel empujó la puerta, el olor a madera húmeda, jabón de sierra y café viejo le envolvió los hombros. «Buenas noches», dijo el encargado, un hombre alto de cejas muy negras llamado Valdés. Llegó justo antes de la lluvia grande. «Con un poco de suerte, me dormirá», respondió Gabriel, sacudiendo la chaqueta. Valdés entregó una llave con un número 12 grabado a punzón. Antes de soltarla, añadió como quien recuerda un trámite que no le gusta. «Regla de la casa, no abrir la puerta del fondo, la que no tiene número. Ni por curiosidad, ni por ruido, ni por nada. ¿Entendido?» Gabriel sonrió, pensando en supersticiones de carretera. «Entendido». El vestíbulo tenía un reloj de péndulo que latía con paciencia. El pasillo, largo y alfombrado, estaba vestido con cuadros de marinas, mares agitados pintados por una mano tímida. Cuando subió, la escalera crujió como si anunciara cada paso. En el rellano, una bombilla oscilaba pendularmente por una corriente de aire invisible. La habitación 12 se abría a una ventana de postigos que daban a la plaza. Cama estrecha, colcha granate, mesa con lámpara de tulipa, una jarra con agua y un vaso limpio. La lluvia empezó de golpe, gruesa, como si alguien rompiera un balde sobre el techo. Gabriel dejó su maleta, tomó una ducha breve y, al apagar, otro sonido apareció tras la lluvia. 3 golpes lentos, huecos, como de nudillos en madera barnizada. «Tac, tac, tac». Se quedó quieto, recorriendo con la mirada la puerta de su cuarto. Nada. Abrió. Pasillo vacío, alfombra roja extendiéndose hacia el fondo, hacia esa puerta de madera sin placa, más antigua, casi negra, que parecía absorber la luz. El reloj de la entrada dio las 11. Valdés, desde abajo, apagó 2 lámparas. Gabriel chirró con la ave, se tumbó e intentó dormir. Pero la lluvia, y sobre todo el patrón de los 3 golpes, le repitieron, como el péndulo, una idea absurda: no abrir la puerta sin número. Porque donde hay prohibición, hay pregunta. Un murmullo de voces subió por el conducto de la escalera. No eran huéspedes ruidosos. Era el tipo de conversación suave que la madera transmite como una cuchara de metal dentro de un vaso. Gabriel se incorporó. La lámpara de su mesa parpadeó y luego se estableció en un brillo constante. Volvió a oír los 3 golpes, esta vez más próximos. «Buenas noches», susurró una voz desde el pasillo. Gabriel abrió. En la penumbra, una mujer mayor, envuelta en una bata color humo, lo miraba con una sonrisa cortés. «Perdone», dijo ella. «Soy Inés, habitación 9. ¿Ha escuchado?» «Los golpes», asintió él. «Sí, no haga caso», susurró Inés. «Aquí las paredes guardan historias como bolsillos». «No meta la mano. Valdés tiene razón. ¿Qué hay en esa puerta?» «Reflejos», dijo ella, y la palabra cayó con un peso extraño. «Cosas que una cree conocer. Cosas que creen conocernos. ¿Y por qué quedarse entonces?» «Porque dormir en otro sitio cuesta más», respondió con una ironía cansada. «Y porque a cierta edad una aprende a no rascarse las heridas que no ve». «Buenas noches». Se alejó arrastrando las zapatillas, dejando un rastro de colonia antigua. Gabriel cerró, pero algo se quedó con él, la palabra reflejos dando vueltas. La lluvia cambió de ritmo, de cortina a aguja. El reloj, puntual, marcó las 12 con campanadas que avanzaron por el pasillo como un gato. En ese preciso silencio que sigue al último don, los golpes regresaron. 3. «Pausa». 3. Y entre las 2 triadas, un aire cálido, como un suspiro filtrándose por la rendija. «No», murmuró Gabriel, aunque no sabía si hablaba al aire, a él mismo o a la casa. Calzó sus botas. Tomó la lámpara de la mesa, la encendió y al abrir la puerta una corriente sopló la llama y la dejó en brasa. La lámpara tardó en reavivarse y en ese parpadeo vio el final del pasillo. La puerta sin número brillaba apenas, un brillo aceitoso. Desde abajo,
El tic-tac del péndulo contó 10 latidos. Valdés, quizá, dormía en su silla. Los golpes llegaron una vez más, tan suaves que parecían venir de adentro de su propio pecho. Gabriel avanzó, y cada metro que le faltaba al pasillo para terminar se alargó como chicle. El silencio hacía ruido. En el tramo final, antes de la puerta sin número, había un sillón estrecho tapizado en terciopelo verde. Alguien había dejado un libro abierto boca abajo. Gabriel lo tomó. Era un cuaderno de registro antiguo, con nombres trazados en tinta marrón. Reconoció uno: Inés Galván, A9, una noche. Debajo, fechas sueltas, algunas sin salida anotada. Y, en la última página, el trazo reciente: Gabriel Ross, A12, una noche, por confirmar. El por confirmar le picó como ortiga. Cerró el cuaderno, lo devolvió a la mesita del sillón y se plantó frente a la puerta sin número. Estaba fría, la madera como piedra. Pegó el oído, oyó su propia respiración y bajo ella, otra, acompasada. El corazón le saltó contra el cartílago de las costillas. «Estoy cansado», dijo en voz alta, como si justificara el siguiente acto. «Solo quiero dormir». Gyro L. Pickaport. La puerta no oponía resistencia. Se abrió con una docilidad indecorosa, sin el chirrido que merecía. Adentro, la oscuridad olía igual que su cuarto. Agua de jarra, colcha granate, metal viejo. Encendió la lámpara y se quedó helado. Era su habitación. La misma, el mismo vaso, incluso la misma chaqueta, colgada en el mismo respingo del respaldo. El mismo reflejo estrecho en el espejo ovalado. Solo había una diferencia. En la cama, alguien estaba acostado. Un cuerpo delgado de hombre, las manos encima del vientre, los ojos abiertos mirando el techo. «¿Hola?», preguntó Gabriel, y la voz le salió más pequeña. El hombre giró lentamente la cabeza. Era su rostro, el suyo, con una calma sin arrugas, con una sonrisa que él jamás se había visto en los espejos. «Tardaste», dijo su otro con una voz idéntica a la suya, pero tendida como una sábana recién planchada. «Me estaba quedando dormido». Gabriel retrocedió un paso y su talón rozó el umbral. Sintió una corriente tibia en la nuca. La puerta, por detrás, se cerró con un toque minúsculo. Probó el picaporte sin apartar la vista del hombre en la cama. «Cerrado». «¿Quién eres?» «Sussurro». «La pregunta está mal», respondió su doble. «Aquí las preguntas precisas mantienen el pasillo corto». Gabriel tragó saliva. La lámpara no parpadeaba. La lluvia seguía. El reloj, aunque lejos, marcaba la 1. «Entonces, ¿qué eres?» «Soy el que llega cuando abres lo que no debías», dijo el otro Gabriel. «El encargado te lo habrá dicho. A veces obedeces, a veces no. Cuando no, me despiertas». Gabriel dio 2 pasos dentro. Cada tabla le devolvió un crujido distinto, como si la habitación tuviera un idioma. Su doble se incorporó, sentándose con movimientos suaves. «No te acerques», dijo Gabriel. «Esto no es posible. Lo imposible aquí solo necesita paciencia». El otro sonrió. «Si esperas lo suficiente, la madera aprende tus pasos y el agua recuerda tu sed. Todos os parece cuando os quedáis quietos. Los que llegan, los que se van, los que se quedan. Las palabras desgastan». Gabriel miró alrededor buscando una grieta en lo lógico. La maleta estaba donde la había dejado en su cuarto real. La abrió. Dentro, las mismas camisas, el mismo libro de tapas azules, el mismo sobre con billetes. Tomó el libro y lo abrió por una página doblada. Un subrayado. «No hay espejo más cruel que el que no devuelve otra cosa que exactitud». «Devuélveme mi cuarto», dijo, con un tono infantil que no supo evitar. «No te quité nada». «Abriste», replicó su doble. «¿Has venido a ver?» «No, vine a ver qué golpeaba». «Yo», dijo el otro, encogiéndose de hombros. El silencio que siguió no era hueco. Estaba lleno de una presión que venía del marco de la puerta, como si la madera ejerciera una voluntad. Gabriel buscó la manija de nuevo. «Nada. ¿Qué quieres?» «Preguntó». «No quería». «Ofrecer». El otro Gabriel extendió una mano. «Cuando todo esté correcto, uno de los dos se acuesta, el otro sale. Y el pasillo se acorta otra vez». «Correcto». «Que el que sale sea el que debe. El hostal es viejo, pero no es injusto. A veces se va el que llegó. A veces, no. ¿Y el encargado?» Valdés es solo la voz de la escalera. También escucha los golpes. Y prefiere que no. «Pero tú ya abriste. Podemos llamar a la policía». El otro soltó una risa transparente.
¿Y cómo explicas que te encuentren 2 veces? La lámpara hizo un tic seco como de filamento que cambia de idea. Gabriel respiró hondo. Esa táctica que enseñan los médicos. 2 largos, 1 corto. Si yo me acuesto, dijo, tanteando, ¿tú sales? Si te acuestas y cierras los ojos, si duermes. Y si el hostal te reconoce como el que debe irse. Si no, seguimos hablando. ¿Y si no me acuesto? Entonces seguimos hablando hasta que la noche se quede sin respiración. En la planta baja, Valdés frotaba con un paño el mostrador, en un gesto heredado. Miraba el péndulo y, sin mover la cabeza, afinaba el oído. Sabía muchas cosas que no contaba. Que el hostal apenas había sido el pasaje desde hacía 50 años. Antes fue la estación, cuando un cable minero traía y llevaba hierro por encima del valle. Entonces también había una puerta sin número, pero era otra, la que daba a un corredor de poleas. Alguien, una noche de frío, la abrió y el viento se llevó a un niño de 14 años. La madre había dicho después, no era el viento, era la casa. Valdés, susurró Inés bajando las escaleras con una prudencia de gato. Hay ruido arriba. Lo sé, dijo él, posando el paño. Se siente con fuerzas para volver a su cuarto. ¿Doña Inés? Las fuerzas se me repiten, refunfuñó. Ese muchacho nuevo, ojalá no haga tonterías. Valdés miró el libro de registro. Había apuntado por confirmar casi como una plegaria. Algunos huéspedes no devolvían la llave, pero no era por descuido. Si el pasillo se alarga esta noche, dijo, más para sí que para ella, haré café. Haga café de todas formas, dijo Inés. Hay cosas que se llevan mejor cuando huelen a vida. Valdés Asensio conocía el ritmo de estas noches, cuando la lámpara del cuarto de la escalera hacía sombra doble en la pared. La puerta sin número estaba abierta. Cuando el péndulo dudaba en el centro, 2 respiraciones se rozaban. Él, entonces, limpiaba, preparaba agua caliente, hablaba con la caldera. La casa respondía mejor a la voz humilde. Si pudiera cerrarla para siempre, murmuró. No hable así. Inés torció la boca. A lo mejor un día la puerta lo escucha y la toma por deseo. Peor sería, dijo Valdés. Porque donde no hay salida, la casa encuentra una. Se quedaron en silencio. Arriba, el viento golpeó una persiana interna, pero el golpe fue suave, como si la misma casa pidiera disculpas. Probemos algo, dijo el otro Gabriel, examinando sus uñas como quien evalúa el tiempo. Cuéntame una memoria que solo tú puedas contar. ¿Para qué? Para que el hostal te mida, dijo. Para que sepa cuánto te pareces a ti. Gabriel respiró. Vino una imagen. Su padre arreglando una radio con un destornillador impreciso. La mesa de la cocina llena de tornillos que parecían semillas grises. Recordó el olor a naranja que iba soltando la cáscara de una fruta que su madre pelaba a tiras, largos rizos colgando del borde del plato. Recordó el sonido de la lluvia en otra casa, otro techo. La radio funcionó, dijo, pero solo sintonizaba una estación extranjera. Mi padre bailó con mi madre en la cocina. Yo me senté en el suelo y puse mi oído contra la madera. Tenía miedo de que si me levantaba, el hechizo se rompiera. El otro asintió. Bien, dijo. Eres creíble. ¿Y tú? Replicó Gabriel. El otro sonrió. Cerró los ojos, como si empujara el recuerdo por detrás de los párpados. Una vez, dijo, doblé una esquina de una ciudad y me descubrí llorando por un olor. Pan recién hecho a las 5 de la mañana. No tenía hambre. No era tristeza. Era una cuerda en un pozo tirando de algo que no sabía que había dejado caer. El silencio tembló un segundo. No sé si eso prueba algo, dijo Gabriel. Prueba que no eres el único que se parece a ti. Las paredes, o la mente de Gabriel, chirriaron. El vaso de la jarra hizo un clink suave, como si cualquiera de los dos lo hubiera rozado sin tocarlo. El otro se puso de pie. Ahora te propongo el trato, dijo. Te acuestas. Cierras los ojos. Piensas en la radio, en la cáscara de naranja, en el pan de madrugada. No piensas en mí. Si la casa decide que eres tú, la manija va a ceder. Y si decide que eres tú, entonces te quedas hasta que llegue otro. Y me cuentas tus recuerdos para que se afinquen, para que no se deshagan. No es tan terrible. Hay libros. Hay lluvia. Hay sueño. Eso es una prisión, dijo Gabriel. Es una espera, repuso el otro. Las prisiones tienen horarios. Aquí no hay. Gabriel apoyó una mano en la colcha. El tejido granate tenía pelitos levantados, un mapa de inviernos. Sentarse le costó más de lo que imaginó. La cama pesaba, como si estuviera en el agua.
Miró al techo y encontró una grieta fina, bailando en diagonal, como si la casa hubiera bostezado en algún otoño. No cierres la puerta de los ojos a medias, dijo el otro, o se te cuela lo que no quieres. No me desórdenes. Gabriel se recostó. El olor de la almohada era suyo, demasiado suyo. Cerró los ojos. Los recuerdos acudieron con obediencia. Tornillos grises, tiras de naranja, pan a horas improbables. Escuchó la lluvia y, debajo, el péndulo. Cuenta 3 respiraciones, dijo el otro. Luego 3 golpes. Gabriel obedeció. Respiró una vez, 2, 3. Escuchó, tac, tac, tac. ¿De dónde venían? ¿De la puerta? ¿De su pecho? El pensamiento hizo una curva peligrosa, como de coches sobre hielo. Ahora piensa en el camino por el que llegaste hoy. La voz del otro se había vuelto muy cercana, casi apoyada en su oído. Freno, cover, gasolinera cerrada. El perro que cruzó tarde. No había perro, rezongó Gabriel, pero recordó unas luces pequeñas al borde de la carretera. ¿Eran ojos? No importa, dijo el otro, y entonces añadió, más bajo, cuando sientas que la cama se hace ligera, no te asustes. Es la casa soltando. Gabriel se dejó ir. Por un instante, estuvo seguro de que flotaba, como si a la cama le hubieran quitado el metal. Abrió los ojos ajeno a su propia instrucción. La lámpara, el agua, el espejo ovalado. La manija de la puerta brilló, húmeda. Ahora, susurró el otro. Gabriel se incorporó, mareado. La manija giró con un sonido que no había hecho antes. La puerta cedió medio centímetro. Afuera, el pasillo parecía más corto, como si hubieran retirado metros plegables. Volvió a mirar a su doble. Este, en la penumbra, había dejado de sonreír. ¿Qué pasa?, preguntó Gabriel. Nada, dijo el otro. La casa eligió. Core. ¿Y tú? Yo. El otro vaciló. Por primera vez, me vuelvo a acostar. Gabriel no esperó más. Tyro. La puerta se abrió del todo y el pasillo lo recibió con un aire limpio, como cuando se desempaqueta una prenda nueva. Corrió 2 pasos, 3. A su espalda, algo respiró hondo, una vez. El sillón verde, el cuaderno, la bombilla péndulo, todo en su sitio. El pasillo ya no se alargaba. Era un trazo razonable hacia la escalera. Gabriel bajó de 2 en 2, agarrándose al pasamanos. Valdés, dijo, casi riendo. Valdés. El encargado lo miró desde el mostrador, con una taza de café en la mano. Tenía los ojos muy abiertos, pero no por sorpresa, sino por atención. Inés, a su lado, sostenía otra taza entre las 2 manos. Buenas noches, Gabriel, dijo Valdés. ¿Quiere café? Gabriel se detuvo. En su pecho, el corazón le hacía fiestas, pero de repente ese bullicio quedó tapado por otra sensación, como si, al bajar, hubiera perdido peso que ahora no sabía dónde estaba. La puerta, balbuceó. Había alguien. Yo mismo. Y me dejó salir. La casa es antigua, dijo Inés. A veces devuelve lo que toma. A veces, no. Viva. Gabriel tomó el café. Caliente, amargo, anclado en el presente. Miró sus manos, eran sus manos. Miró el cuaderno de registro. Allí estaba, Gabriel Ross, A12, una noche, confirmado. La corrección, reciente, tenía una tinta que aún brillaba. ¿Ha dormido bien?, preguntó Valdés, con suavidad. No, Gabriel sonrió sin humor. Pero, ya pasará. El reloj dio las 2. Un golpe de aire cruzó el vestíbulo y, por un instante, el farol de la calle proyectó sombras que cambiaron de lugar como personas. Gabriel miró la escalera. Desde arriba, muy arriba, como si estuviera más lejos que hace unos minutos, escuchó 3 golpes, lentos, huecos. Tac, tac, tac. ¿Lo oye?, preguntó Inés, pero no esperaba respuesta. Valdés dejó su taza. A veces, dijo, cuando la casa suelta a alguien, toma aire. Es solo eso. Air. Gabriel dejó la taza, sintiendo un cansancio dulce. Cruzó la puerta principal. La lluvia había menguado hasta una llovizna fina. El pueblo dormía. Dio 2 pasos hacia la plaza, pero entonces se detuvo, con un pensamiento clavándosele debajo de la lengua. En la habitación sin número, su otro yo se había vuelto a acostar. Y si había vuelto a acostarse, ¿quién respiraba con él? Se volvió, empujó la puerta del hostal y miró hacia arriba. El pasillo estaba quieto, impecable. Valdés y doña Inés lo observaron sin comentar. Tengo que dejar una nota, dijo Gabriel, sin explicar por qué.
En mi cuarto. Subió despacio. La habitación 12 lo recibió con su orden. En la mesilla, encontró una libreta barata. Escribió: si llegas aquí, no te acuestes sin contar una memoria verdadera. El pueblo quedaba escondido en un pliegue de montaña, como un secreto que la niebla repetía en voz baja. Las casas, inclinadas por el viento, se apretaban alrededor de una plaza mínima, y en una esquina, bajo un farol de luz amarilla, estaba el hostal, madera oscura, balconcitos de hierro, un letrero descolorido que decía el pasaje. Cuando Gabriel empujó la puerta, el olor a madera húmeda, jabón de sierra y café viejo le envolvió los hombros. «Buenas noches», dijo el encargado, un hombre alto de cejas muy negras llamado Valdés. Llegó justo antes de la lluvia grande. «Con un poco de suerte, me dormirá», respondió Gabriel, sacudiendo la chaqueta. Valdés entregó una llave con un número 12 grabado a punzón. Antes de soltarla, añadió como quien recuerda un trámite que no le gusta. «Regla de la casa, no abrir la puerta del fondo». El amanecer llegó con una calma engañosa. El pueblo parecía recién lavado por la tormenta. El aire olía a piedra húmeda y a humo de chimenea. Gabriel, con los párpados pesados, tomó un café en la mesa común del hostal. Inés hojeaba un periódico viejo que parecía no tener fecha, y Valdés se dedicaba a frotar una taza con más insistencia de la necesaria. «Anoche», empezó Gabriel. «No hable», lo interrumpió Inés, sin apartar la vista de las páginas amarillentas. Cuando uno pone en palabras lo que ve ahí dentro, la casa lo escucha. Y lo repite. Gabriel frunció el ceño. ¿Repite? Valdés suspiró. El hostal no olvida. Lo que usted vivió ya lo vivieron otros. Algunos se marcharon, otros no. A veces, cuando alguien nuevo se hospeda, la casa repite las memorias de los anteriores. Como si fueran ecos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Sabe usted qué había aquí antes del hostal? Una estación, me dijo anoche. Antes de eso, mucho antes, Valdés miró a Inés como pidiendo permiso. Ella sintió lentamente. Había un hospicio. Moñas, niños sin familia. Y una puerta que no llevaba a ninguna parte. Los críos decían que tras esa puerta estaba la sala de los iguales, donde uno se encontraba con otro uno. Inés cerró el periódico. Yo era niña entonces. No se ría, Gabriel. Fui criada aquí, entre estas paredes. Vi a 2 hermanas huir llorando porque se habían encontrado a sí mismas en esa sala. Una desapareció después. Nadie preguntó mucho. A los pobres se les pregunta poco. Gabriel tragó saliva. El café sabía más amargo. ¿Y usted? También abrí esa puerta. Inés lo miró con una frialdad que dolía. Y desde entonces, cada noche escucho una respiración que no es mía, aunque duerma sola. Ya me acostumbré. Valdés Carraspio. Por eso le digo, Gabriel, váyase hoy mismo, antes de que la casa se encariñe. Gabriel miró hacia el pasillo. En lo alto de la escalera, la bombilla oscilaba de nuevo, como si alguien invisible pasara rozándola. El consejo de Valdés retumbó en la mente de Gabriel, pero en vez de marcharse, la curiosidad le pesaba como una cadena en el tobillo. Esa mañana salió a caminar por la plaza. El pueblo parecía tranquilo, aunque demasiado tranquilo. Las ventanas cerradas, las cortinas pesadas, el murmullo de pasos que se detenían al sentirlo cerca. Se sentó en un banco frente a la iglesia, donde un anciano alimentaba palomas con migas de pan duro. Gabriel saludó. «Buenos días». «Depende para quién», respondió el anciano, sin levantar la vista. «¿Conoce el hostal El Pasaje?», preguntó Gabriel. El hombre dejó caer otra miga, observó como una paloma blanca picoteaba con fiereza, y entonces lo miró con ojos nublados. Si ha dormido ahí, ya lo conoce demasiado. Anoche, escuché golpes. Y vi, se interrumpió, recordando la advertencia de Inés, no poner en palabras lo que pasa. El anciano asintió, como si entendiera lo que no había dicho. A muchos les ha pasado. Mi hermano se quedó en esa casa hace 40 años. Una sola noche. Salió distinto. Caminaba, hablaba, pero no era el mismo. Mi madre lo abrazó y lloró, aunque él estaba vivo. ¿Qué quiere decir con no era el mismo? El viejo respiró hondo. Era más frío. Ya no le gustaba la música, ni reía. Solo dormía y despertaba sin alma. Un día, al mirarlo, juré que en sus ojos vi a otro hombre mirándome desde adentro. Al poco, se marchó. Nadie supo a dónde. Gabriel sintió un escalofrío. ¿Y la gente del pueblo nunca hizo nada? El anciano se encogió de hombros.
Aquí nadie toca la casa, ni los alcaldes, ni los curas, ni los jueces. Siempre encuentran excusas. No hay dinero para derrumbarla, es patrimonio viejo, aún trae turistas, escupió a un costado. Patrañas. La verdad es que la casa tiene raíces en la montaña. No se deja echar. Una campana sonó en la torre de la iglesia. El anciano se levantó con esfuerzo, apoyándose en un bastón. Si es listo, forastero, márchese. No todos tienen la suerte de salir dos veces siendo el mismo. Se alejó cojeando, dejando tras de sí un silencio cargado. Gabriel permaneció sentado, mirando el hostal a lo lejos. La fachada parecía normal bajo el sol, pero había algo en las ventanas superiores, un reflejo oscuro, como si alguien lo estuviera observando desde adentro. Y tuvo la certeza de que no era Valdés. Gabriel volvió al hostal antes del mediodía. El sol iluminaba la fachada, y todo parecía inofensivo. La puerta de madera, los balcones con macetas secas, la sombra de la torre del reloj cayendo sobre la plaza. Pero por dentro, el ambiente no era tan claro. El aire tenía un peso invisible, como si las paredes conservaran aún la humedad de la noche. Valdés lo recibió en el vestíbulo con un gesto cansado. Pensé que se marcharía, dijo, sin reproche pero con cierta decepción. Tengo preguntas, respondió Gabriel. Y no me voy hasta tener respuestas. Valdés apretó los labios, pero no insistió. Inés estaba sentada en el sillón del rincón, tejiendo algo gris. Levantó la vista un instante. ¿De día es peor?, murmuró. ¿Peor?, preguntó Gabriel. Porque de día la casa finge que duerme, explicó ella. Pero escucha más. Gabriel subió las escaleras. La bombilla del pasillo colgaba inmóvil, sin mecerse. La alfombra roja parecía más pálida bajo la luz del sol que se colaba por una ventana alta. Caminó despacio hasta el final. Ahí estaba, la puerta sin número. De día no brillaba, no respiraba. Era solo madera oscura, con vetas que parecían venas retorcidas. Se agachó, intentó mirar por la rendija inferior. Nada, solo sombra. Puso la mano sobre la superficie. Estaba tibia, como si guardara calor humano. Cerró los ojos un instante, y entonces escuchó algo. No golpes, no respiración. Una voz, susurrante, apenas un hilo. Gabriel. Retrocedió de golpe. El corazón le latía tan fuerte que se preguntó si no se escucharía en todo el pasillo. Gabriel, otra vez, más clara. Era su propia voz. Él apretó los puños. «Basta», gritó. «No volveré a entrar». Silencio. Pero de inmediato, la manija giró sola, 1 centímetro apenas, como si la puerta quisiera abrirse desde dentro. Gabriel se quedó helado, y en ese instante comprendió. No importaba si era de día o de noche. La puerta no dormía, solo esperaba. Al dar media vuelta para regresar a su cuarto, vio que alguien había dejado una hoja doblada bajo la alfombra, frente a la puerta. La recogió. Reconoció su propia letra, la nota que había escrito la noche anterior. Si llegas aquí, no te acuestes sin contar una memoria verdadera. La casa entiende la mentira y cobra intereses. La nota estaba vieja, amarillenta, como si llevara décadas bajo esa alfombra. Gabriel sintió que el piso se hundía bajo sus pies y supo que aquello recién empezaba. Gabriel bajó las escaleras con la nota en la mano. La apretaba tan fuerte que sus nudillos parecían hueso seco. El vestíbulo estaba igual que siempre. Valdés detrás del mostrador, puliendo la misma taza. Inés en su sillón, tejiendo en silencio. Todo parecía cotidiano, pero a Gabriel le hervía la sangre. «Explíqueme esto», dijo, lanzando la hoja sobre la mesa. Valdés la tomó entre los dedos con lentitud. Sus cejas negras se juntaron en un gesto resignado. «La escribió usted, ¿verdad?» «Anoche. La doblé y la escondí bajo la alfombra. La encontré hace 5 minutos, como si llevara años ahí». Inés dejó caer el ovillo gris sobre su regazo. Lo miró con los ojos húmedos. «Entonces ya lo sabe», dijo en voz baja. «Usted no es el primero Gabriel que escribe esa nota». El silencio cayó pesado. Gabriel sintió que la habitación giraba. «¿Qué están diciendo?» Valdés respiró hondo, apoyando la hoja amarillenta sobre el mostrador. «Algunos huéspedes regresan, o mejor dicho, se repiten. Llegan otra vez, con el mismo rostro, el mismo nombre, las mismas maletas. Pero no son del todo los mismos. La casa los trae de vuelta, como ecos que no se desvanecen». «¿Ecos?», repitió Gabriel, incrédulo. «Lo que usted vivió anoche
Otro Gabriel lo vivió antes, explicó Inés. Tal vez hace 10 años, tal vez hace 50. No lo sabemos. La casa dobla el tiempo como las sábanas del armario. Gabriel apretó los puños. ¿Entonces estoy atrapado? ¿Condenado a volver aquí una y otra vez? Valdés lo miró fijo. Depende. Algunos huéspedes logran irse para siempre. Otros quedan enredados. Y otros se quedan adentro, tras la puerta. La voz de Inés tembló. Yo he visto a los repetidos. Y le juro que ninguno trae buena mirada. Siempre hay un hueco en ellos, como si dejaran una parte de sí en la cama de esa habitación. Gabriel se pasó las manos por el rostro, sudando frío. Entonces ese otro que vi en la cama, ¿podría ser un Gabriel de antes? ¿Uno que no salió? Valdés no respondió enseguida. Finalmente murmuró. Podría ser. O podría ser el que viene después de usted. La nota en el mostrador crujió con un viento invisible. Gabriel la recogió, temblando. Tenía la certeza de que la advertencia, escrita por su propia mano, no era solo para él. Era un mensaje en una botella, flotando entre tiempos, esperando al próximo que se atreviera a abrir la puerta. Y ahora la pregunta lo quemaba por dentro. ¿De qué lado de la puerta quedaba realmente? Gabriel subió otra vez a la 12 con la nota en el bolsillo, como quien guarda un talismán que a la vez es un cuchillo. En el pasillo, la luz del mediodía parecía pintada, quieta, demasiado perfecta. Se sentó en la cama, abrió la maleta y sacó una libreta nueva, un rotulador y un carrete de cuerda fina que llevaba para atar paquetes. Anotó, reglas para esta noche. Debajo, número. No entrar si la voz llama por mi nombre antes de los 3 golpes. Atarme al pomo del pasillo antes de cruzar. Contar un recuerdo verdadero, pero no el más doloroso. Si la cama se vuelve ligera, no abrir los ojos. Si el otro sonríe demasiado, no responder. Tocaron a la puerta. Era Valdés con una bandeja, pan, queso, café. Si va a desobedecer, al menos hágalo con el estómago lleno, dijo, sin ironía. Voy a quedarme, respondió Gabriel. No me iré sin entender. Valdés dejó la bandeja y, por primera vez, se sentó. Yo también me quedé, murmuró. Tenía 17. Mi hermano abrió antes que yo. Nunca regresó. Me quedé para esperarlo. La casa, a veces, me deja oírlo. ¿Sigue ahí? Valdés apartó la mirada. No lo sé. A veces oigo 2 respiraciones, a veces 3. El número nunca es el mismo. Inés apareció en el umbral, con la lana colgando como un cordón umbilical. Si piensa entrar, dijo, lleve algo que no pueda imitarse fácil. ¿Qué cosa? ¿Dolor viejo o música?, respondió ella. La casa no canta bien. Gabriel sacó del bolsillo un silbato de metal, abollado. Mi madre me enseñó un aire para los viajes. Lo tocaba en la puerta cuando volvía tarde. Inés asintió, y por un segundo fue una niña. Eso sirve. Si del otro lado lo oye distinto, no es usted. Valdés apoyó una llave sobre la mesa. Era vieja, con dientes limados y un lazo de tela descolorida. No abre nada, dijo. Pero pesa. Y el peso, a veces, recuerda las cosas que están a punto de irse. Gabriel apretó la llave en el puño. Me quedaré, repitió, ya sin temblor. Fuera, el cielo cambiaba de azul a hojalata. La tarde se encogía. Las reglas, en la mesa, parecían menos listas que hace 5 minutos. El reloj dio las 5 con un timbre cansado. El hostal respiró hondo, preparando la noche. Antes de que oscureciera, Gabriel cruzó la plaza hasta el archivo municipal. Una mujer de pelo recogido y gafas redondas lo miró por encima de un libro. Busco registros del antiguo hospicio, dijo. Cualquier cosa sobre desapariciones, reformas, incendios. ¿Turista curioso o familiar?, preguntó ella. Hughes Edmichio le abrió una caja de cartón con cintas. Clara se presentó. Aquí solo quedan copias. Las originales se humedecieron y hizo un gesto vago. La montaña se come lo que quiere. Gabriel leyó con dedos impacientes. Nombres de niñas, de niños, listas de donaciones, cartas de la hermana Pilar, prefecta. La letra era firme. En un informe, la sala de silencio permanece cerrada salvo noches de vigilancia. Los pequeños insisten en que se duplica lo que entra con miedo. La superiora ordena a rasus. Yo, en cambio, propongo registrar. Un reflejo no se espanta a golpe de salmo. Más tarde, una nota suelta, casi una confesión. La puerta no tiene número porque nunca fue sola. Es un borde. Hoy oí al borde suspirar.
Repetí mi nombre para oír cómo regresa. No regresó igual. Clara lo observaba. La hermana Pilar fue la única que escribió sin miedo. La expulsaron. Nadie sabe dónde murió. ¿Algo más de la sala? Clara sacó un plano, dibujado con carboncillo. El corredor principal, las habitaciones, y al fondo, ese encerrado en un recuadro. Sala de silencio. ¿Dónde está ahora la puerta sin número? Dijo. Aquí anotó. El péndulo decide. ¿Qué péndulo? Preguntó Gabriel. El del vestíbulo, respondió Clara, sorprendida. El reloj es más viejo que el hostal. Vino con el hospicio. Gabriel sintió que una pieza encajaba con ruido. El péndulo que marcaba latidos, las campanadas que parecían guiar los golpes. Apuntó una última línea. Péndulo decide. Clara le ofreció un cuaderno vacío. Para que no escriba encima de su propia historia, dijo, seria. Al salir, el aire olía a tormenta. En la torre de la iglesia, una bandada de golondrinas describía círculos apretados, como si midieran un agujero invisible. De vuelta, Gabriel encontró a Valdés aceitando el péndulo con una delicadeza de cirujano. ¿Siempre lo hace al anochecer? Preguntó. Si el péndulo se traba, el pasillo se desordena, dijo Valdés. Y cuando el pasillo se desordena, la puerta aprende atajos. Gabriel le mostró el plano y la nota de la hermana Pilar. El encargado la leyó con devoción. Mi madre la conoció, susurró. Decía que escribía como si clavara clavos para sujetar el viento. ¿Ella también trabajó aquí? Valdés dudó. Servía en la cocina, dijo al fin. Una noche, mi hermano menor, Tomás, se escondió en un baúl para asustarla. Cuando lo encontramos, el baúl estaba vacío y la tapa abierta. Mi madre dijo que la casa lo había oído. Desde entonces, el reloj se quedó un segundo más en el centro de cada vaivén. Ese segundo tocó el péndulo con el dedo. Ese segundo pesa. ¿Por eso no se fue nunca? Valdés sonrió sin alegría. A veces es más fácil estar en la puerta que lejos de ella. La montaña también tiene pasillos. Hoy mi nota pareció vieja, dijo Gabriel. Como si ya la hubiera escrito antes. Puede que la casa esté probando tu medida, respondió Valdés, tuteándolo por primera vez. Para ver cuánto repites. Inés se acercó despacio. En su regazo, de pronto, no había tejido, sino una pequeña cajita de música, de las que se dan cuerda. Era de mi hermana, dijo, la que se encontró consigo misma y no quiso quedarse. Si la das cuerda, suena la nana del aire. La casa odia ese estribillo. Nunca lo termina igual. Gabriel tomó la cajita. Al darle cuerda, sonó una melodía frágil que parecía caminar descalza. Una pausa, una nota que no llegaba. Otra vuelta, la misma vacilación. No la toques cerca de la puerta antes de tiempo, advirtió Inés. Si la casa oye, aprenderá a engañarte. Valdés rellenó 2 vasos con agua. Esta noche, cuando de la una, el pasillo se encoge, dijo. En ese momento, si decides entrar, hazlo rápido. Y no vuelvas la cabeza si alguien te llama por el nombre que solo usaba tu madre. Gabriel tragó saliva. Mi madre me decía a Gaby. Pues si oyes Gaby, cerró Valdés, toca el silbato. Y no respondas. A las 12:40, Gabriel se ató la cuerda al cinturón y al pomo del pasillo. Probó la tensión. El hilo cruzaba como una vena desde su cama hasta la puerta sin número. Colocó la cajita de música abierta, sin darle cuerda, sobre la mesita del sillón verde. La llave vieja en el bolsillo izquierdo, el silbato colgando del cuello. Inés, detrás, observaba inmóvil, con la palidez de quien mira llover dentro de casa. El reloj dio la 1. En el último don, el aire se apretó. El pasillo se hizo corto, denso. La bombilla vibró, apenas. ¡Tac! 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 Ahora, dijo Valdés, sin elevar la voz. Gabriel avanzó, cada paso midiendo la cuerda. La manija estaba tibia. Gyro. La puerta cedió con obediencia impertinente. Dentro, la misma habitación, y no. El espejo ovalado estaba al revés, mostrando madera en lugar de cristal. La colcha granate parecía más oscura. Y sobre la cama, sentado con las manos en las rodillas, estaba el otro Gabriel, serio, sin sonrisa. Llegaste antes, dijo. Bien, hoy está de mal humor. ¿La casa? ¿O la parte que hace de casa? Respondió. No todo aquí es pared. Gabriel no soltó la cuerda. Hoy no vengo a acostarme, anunció. Hoy vengo a preguntar. ¿Qué quiere de mí? El otro ladeó la cabeza. Quiere que elijas cuánto te parecerás a ti. Ese es su alimento.
El parecido. Si te rindes por completo, te sueltas sin marca y no vuelves a reconocerte. Si no te rindes nada, te deja aquí para siempre. Si negocias, te deja salir con agujeros. ¿Qué agujeros? Recuerdos con bordes comidos. Canciones sin final. Nombres propios con la primera letra borrada. El hilo tiró, suave. El pasillo respiraba. No hay mucho tiempo, dijo el otro. Hoy trajo compañía. Desde el rincón donde el espejo ocultaba su brillo llegó un susurro. No era Gabriel ni su doble. Era una niña. ¿Mamá? Gabriel sintió un frío distinto, un frío que mataba la garganta desde adentro. ¿Quién eres? Preguntó. No digas tu nombre, apresuró el otro. Aquí los nombres son llaves. La niña no respondió. Unas uñitas tocaron la madera del reverso del espejo, como si pidieran salir. Si abrimos, dijo Gabriel, ¿salimos los tres? Si el péndulo quiere. Respondió el otro. Pero el péndulo no sabe contar niños. Es Tomás, susurró Gabriel, pensando en Valdés. No, dijo la niña. Yo me llamo Lidia, y me olvidé de mi voz. Voy a tocar la cajita, decidió Gabriel. Si la casa la repite mal, sabremos dónde no está Lidia. ¿Qué gira? Preguntó el otro, tenso. No traigas música aquí sin avisar. La música abre ventanas. Gabriel tiró del hilo, firme. Se dio la vuelta hacia el pasillo y silbó un par de notas, cortas. Desde fuera, Valdés respondió con un golpe del bastón contra la baranda. Señal de listo. Gabriel dio cuerda a la cajita, apenas 2 giros. La melodía salió coja, como un pájaro con ala vendada. La nana del aire, murmuró la niña. Mi hermana la cantaba. La música se quebró en la tercera frase, justo donde la nota debía caer en un si menor. Del otro lado del espejo, la madera vibró con un zumbido. La casa intentó terminar la frase y falló. Una nota falsa, demasiado brillante. ¡Ay!, señaló el otro. Detrás del espejo está la parte que no canta. Lidia no está ahí. ¿Y dónde? El otro cerró los ojos, aguzando un oído invisible. Debajo, la cama pesó de golpe, como si hubieran sentado otro cuerpo. La colcha se levantó 1 centímetro en el centro, una respiración. No muevas nada, alertó el otro. Si la coges por la cama, te cogerá por los tobillos. Gabriel llevó el silbato a los labios y tocó el aire que su madre le enseñó. 2 frases repetidas, una subida. La habitación respondió con eco, pero el eco llegaba a un latido tarde. El péndulo, dijo. Este desfasado. Siempre lo está aquí, replicó el otro. Así mide lo que roba. La niña habló, esta vez más clara. Mi mamá se llamaba Pilar. ¿Ustedes la vieron? Gabriel y su doble se miraron. ¿Hermana Pilar? Aventuró él. ¿La que escribía? Mi mamita escribía cosas en papeles. Tenía manos con tinta, dijo Lidia, y luego añadió. Estoy cansada. El hilo que unía a Gabriel con el pasillo vibró como cuerda de guitarra. Un tyrant seco. El pasillo se está alargando, advirtió el otro. Si quieres salir, es ahora. Si quieres quedarte, canta. Gabriel tocó 3 notas del silbato. Desde el pasillo, Valdés respondió con 2 golpes y la cajita, afuera, se puso sola a sonar, como si Inés le hubiera dado cuerda. La nana cruzó la puerta con una lentitud hipnótica. Canta tú, pidió la niña. Yo me olvidé de mi voz. Gabriel cantó en voz baja, con la vergüenza disuelta por el miedo. La tercera frase, la que la casa afinaba mal, la sostuvo con fuerza y el espejo vibró como piel. Del suelo subió un suspiro de barro. La cama se aplanó. Ahora, dijo el otro. Si vamos a intentarlo, ahora. Gabriel deslizó la mano bajo la cama. No encontró madera, sino vacío, un hueco frío que soplaba. La cuerda tiró hacia atrás. Él afianzó el nudo en el cinturón. Si tiras de alguien, dijo el otro, lo que entre en tu mano será verdad. Lo que no, te quemará. Gabriel bajó el brazo hasta el hombro. Sus dedos tocaron algo blando, tela, un camisón fino. Más abajo, la tibieza de una muñeca delgada. La tomó. No mires, ordenó el otro. Tira con el ritmo del péndulo. El tic-tac parecía en otra habitación, pero Gabriel cerró los ojos y lo oyó con el cuerpo. Tyro, suave, acompasado. Algo subía, un peso leve, tembloroso. La cuerda en su cintura chirrió. El pasillo, detrás, se quejó como un barco. Sujeta fuerte, apremió el otro. Va a pedir un precio. La niña habló, apenas un hilo. No me sueltes. Un aire caliente estalló en la habitación,
como si hubieran abierto un horno. En ese aire, una voz, la de su madre, perfecta. Gaby, no cantes desafinado. Ven, mi amor. El silbato cayó de su boca. La mano casi se aflojó. No, gritó el otro. Taca. Gabriel agarró el silbato con los dientes, sopló como pudo. El aire salió quebrado, pero reconocible. La voz de madre se transformó en otra, ronca. Gabriel. La cuerda mordió su cintura. Tyrell. Algo salió del hueco. Primero una cabeza despeinada, luego unos hombros huesudos, por último unas piernas que parecían dibujadas con carboncillo. Lidia estaba en sus brazos, ligera como un verano que se acaba. El otro Gabriel retrocedió un paso, como si la niña lo asustara más que la casa. Ahora la puerta, dijo. Si cruzan tú y ella, quizá me dejes salir después. Gabriel avanzó hacia el pasillo. La manija, fría. La cuerda, a punto de romper. Detrás, una respiración más lenta, se añadió a las demás. 4. No mires atrás, dijo el otro, con una voz que era ya lejos. Si me miras, me quedo para siempre donde me mires. La puerta cedió. Afuera, Valdés estaba de pie, blanco como la pintura, e Inés con la cajita en alto, sonando. Ahora, gritó Valdés. Sierra. Gabriel cruzó con Lidia. La cuerda se destensó, la manija golpeó. La puerta se cerró. 3 golpes, desde dentro. Luego silencio. La niña se apretó contra el pecho de Gabriel con la fuerza de quien teme el aire. Inés dejó la cajita en la mesa y sacó de su chal la manta gris, envolviéndola. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque ya sabía. Lidia, dijo la niña, y al decirlo, pareció acordarse de la voz que había perdido. Valdés no apartó la mirada de la puerta sin número. ¿El otro?, preguntó, sin atreverse a ponerle nombre. Gabriel Trego, Saliva. Se quedó. Dijo que si cruzábamos nosotros, tal vez después. No hay después en esa sala, cortó Inés, seca, pero con los ojos brillantes. Hay otro mientras. Lidia miró a su alrededor, desconfiada, como si el pasillo pudiera morder. Mi mamá canta mal, dijo de pronto. Yo cantaba mejor. Inés soltó una carcajada que era un sol casi roto. Eso dicen todas las niñas. El reloj dio la 1:20. La bombilla del pasillo dejó de temblar. Valdés soltó air. Bajemos, ordenó. Si la casa quiere algo, lo pedirá. No hay que dárselo de regalo. En el vestíbulo, Lidia se encogió junto al mostrador. Sus pies no tocaban el suelo cuando se sentaba en la silla. Inés le acercó un vaso de leche caliente que había aparecido no se sabía de dónde. ¿De dónde venís, Lidia?, preguntó Gabriel, suave. De abajo, respondió ella. Había camas apiladas y puertas sin dibujos. Jugué a no acordarme y me salió bien, hasta que se me olvidó mi nombre. ¿Y tu mamá? Lidia Ladio La Cabeza. Mi mamá tiene manos de tinta. Escribe clavos, dijo, palabras que no eran de niña. Yo la esperé en el suelo. Valdés apretó los labios, una grieta de yeso. Pilar, dijo Inés, apenas audible. El reloj marcó la 1:30. Arriba, algo se arrastró, como un mueble movido con desgana. Lidia Moreau, el techo. No vayan, susurró. Hoy está triste. ¿La casa? La niña asintió, con solemnidad antigua. No le gusta cuando le cambian la respiración. Amaneció sin tormenta, pero con un gris que parecía prestado. Lidia dormía en el sofá del vestíbulo, una mano debajo de la mejilla, la otra agarrando la llave vieja como si fuera un animal pequeño. Valdés preparó café. Inés, algo de pan con azúcar. Gabriel apenas probó bocado. Hay que buscar a Pilar, dijo. Si está viva. No estará, contestó Inés, sin crueldad. Pero a lo mejor escribió más clavos. Clara, la del archivo, llegó con una carpeta, como si hubiera adivinado la urgencia. No me pregunten cómo lo supe, dijo. Soñé con una niña que pedía pan. Fui al sótano del archivo. Encontré esto. Eran cartas sin enviar, todas para Pilar Alonso, remitentes sin convento. En una, la misma letra firme. Si algún día la sala te devuelve algo que no sea lo que llevaste, toca la campana a las 3:13. El péndulo, a esa hora, duda. Y en la duda cabemos. 3:13, repitió Valdés. Nunca la oí sonar a esa hora. Porque nadie la toca, dijo Clara. Y los curas duermen. Gabriel planteó el plan, ordenando los pasos como del lado de la razón. A las 3:10, subir al pasillo y preparar la cuerda y la cajita. A las 3:13,
Clara tocará la campana de la iglesia. Inés, la cajita. Yo, el silbato. Abrir la puerta cuando el péndulo cruce el centro y se quede corto. Llamar al otro Gabriel por un nombre que no repita la casa. Si sale, cerrar. Si no, dejar algo que la casa no pueda digerir. ¿Qué cosa no puede digerir? Preguntó Clara. Inés señaló a Lidia, dormida, respirando ya como si el hostal la supiera. Una promesa, dijo. Si la cumples. Valdés asintió con gravedad. La mía es la de siempre, no irme hasta que Tomás cruce. Y si no cruza, quedarme sosteniendo el péndulo. Gabriel miró el reloj. Las agujas tenían un brillo nuevo. En su bolsillo, la nota vieja pesó como una moneda pesada. La casa entiende la mentira y cobra intereses. Respiro hondo. La mía. Si el otro sale, no volveré a abrir. Si no sale, aprenderé a cerrarla desde dentro. Nadie dijo estás loco. En el hostal, esa frase era de turistas. Afuera, en la plaza, el día parecía masticar tiempo. La iglesia aguardaba. La campana, muda desde entierros y fiestas, pesaba con una paciencia de bronce. Clara, con las manos temblorosas, ensayó el movimiento de la cuerda. A las 3:13, susurró. Cuando el borde suspire. A las 3:10, el pasillo estaba en calma tensa. Lidia, despierta, sostenía la cajita de música con las dos manos, como si se la prestara momentáneamente a Inés. Tócala cuando él te diga, ordenó Inés. Ni antes ni después. Valdés puso una marca de tiza en el suelo, a un pie de la puerta sin número. Si la línea se mueve, dijo, no cruces. Gabriel se ató la cuerda a la cintura y al pomo, probó la tensión. El otro extremo dio una vuelta adicional en la baranda, por si la casa tenía hambre de nudos. El silbato estaba en su boca, la llave en el bolsillo. Las 3:12. Clara, dijo Gabriel al aire, sabiendo que ella aguardaba en la torre. Cuando yo silbe, cuenta 3. El reloj respiró hondo. El péndulo vaciló 1 milímetro más en el centro. Ahora, dijo Valdés. Gabriel silbó. La nota subió, cortó el aire como una aguja y se clavó en alguna madera antigua. En la torre, Clara tiró de la cuerda. La campana sonó grave, con una sombra de eco que llegó un latido tarde. Lidia dio cuerda a la cajita. La nana se elevó, caminó descalza y tropezó justo. Voy a tocar la cajita, decidió Gabriel. Si la casa la repite mal, sabremos dónde no está Lidia. ¿Qué gira? Preguntó el otro, tenso. No traigas música aquí sin avisar. La música abre ventanas. Gabriel tiró del hilo, firme. Se dio la vuelta hacia el pasillo y silbó un par de notas, cortas. Desde fuera, Valdés respondió con un golpe del bastón contra la baranda. Señal de listo. Gabriel dio cuerda a la cajita, apenas 2 giros. La melodía salió coja, como un pájaro con ala vendada. La nana del aire, murmuró la niña. Mi hermana la cantaba. La música se quebró en la tercera frase, justo donde la nota debía caer en un si menor. Del otro lado del espejo, la madera vibró con un zumbido. La casa intentó terminar la frase y falló. Una nota falsa, demasiado brillante. ¡Ay!, señaló el otro. Detrás del espejo está la parte que no canta. Lidia no está ahí. ¿Y dónde? El otro cerró los ojos, aguzando un oído invisible. Debajo, la cama pesó de golpe, como si hubieran sentado otro cuerpo. La colcha se levantó 1 centímetro en el centro, una respiración. No muevas nada, alertó el otro. Si la coges por la cama, te cogerá por los tobillos. Gabriel llevó el silbato a los labios y tocó el aire que su madre le enseñó. 2 frases repetidas, una subida. La habitación respondió con eco, pero el eco llegaba a un latido tarde. El péndulo, dijo. Este desfasado. Siempre lo está aquí, replicó el otro. Así mide lo que roba. La niña habló, esta vez más clara. Mi mamá se llamaba Pilar. ¿Ustedes la vieron? Gabriel y su doble se miraron. ¿Hermana Pilar? Aventuró él. ¿La que escribía? Mi mamita escribía cosas en papeles. Tenía manos con tinta, dijo Lidia, y luego añadió. Estoy cansada. El hilo que unía a Gabriel con el pasillo vibró como cuerda de guitarra. Un tyrant seco. El pasillo se está alargando, advirtió el otro. Si quieres salir, es ahora. Si quieres quedarte, canta. Gabriel tocó 3 notas del silbato. Desde el pasillo, Valdés respondió con 2 golpes y la cajita, afuera, se puso sola a sonar, como si Inés le hubiera dado cuerda. La nana cruzó la puerta con una lentitud hipnótica.
Canta tú, pidió la niña. Yo me olvidé de mi voz. Gabriel cantó en voz baja, con la vergüenza disuelta por el miedo. La tercera frase, la que la casa afinaba mal, la sostuvo con fuerza y el espejo vibró como piel. Del suelo subió un suspiro de barro. La cama se aplanó. Ahora, dijo el otro. Si vamos a intentarlo, ahora. Gabriel deslizó la mano bajo la cama. No encontró madera, sino vacío, un hueco frío que soplaba. La cuerda tiró hacia atrás. Él afianzó el nudo en el cinturón. Si tiras de alguien, dijo el otro, lo que entre en tu mano será verdad. Lo que no, te quemará. Gabriel bajó el brazo hasta el hombro. Sus dedos tocaron algo blando, tela, un camisón fino. Más abajo, la tibieza de una muñeca delgada. La tomó. No mires, ordenó el otro. Tira con el ritmo del péndulo. El tic-tac parecía en otra habitación, pero Gabriel cerró los ojos y lo oyó con el cuerpo. Tyro, suave, acompasado. Algo subía, un peso leve, tembloroso. La cuerda en su cintura chirrió. El pasillo, detrás, se quejó como un barco. Sujeta fuerte, apremió el otro. Va a pedir un precio. La niña habló, apenas un hilo. No me sueltes. Un aire caliente estalló en la habitación, como si hubieran abierto un horno. En ese aire, una voz, la de su madre, perfecta. Gaby, no cantes desafinado. Ven, mi amor. El silbato cayó de su boca. La mano casi se aflojó. No, gritó el otro. Taca. Gabriel agarró el silbato con los dientes, sopló como pudo. El aire salió quebrado, pero reconocible. La voz de madre se transformó en otra, ronca. Gabriel. La cuerda mordió su cintura. Tyro. Algo salió del hueco. Primero una cabeza despeinada, luego unos hombros huesudos, por último unas piernas que parecían dibujadas con carboncillo. Lidia estaba en sus brazos, ligera como un verano que se acaba. El otro Gabriel retrocedió un paso, como si la niña lo asustara más que la casa. Ahora la puerta, dijo. Si cruzan tú y ella, quizá me dejes salir después. Gabriel avanzó hacia el pasillo. La manija, fría. La cuerda, a punto de romper. Detrás, una respiración más lenta, se añadió a las demás. 4. No mires atrás, dijo el otro, con una voz que era ya lejos. Si me miras, me quedo para siempre donde me mires. La puerta cedió. Afuera, Valdés estaba de pie, blanco como la pintura, e Inés con la cajita en alto, sonando. Ahora, gritó Valdés. Sierra. Gabriel cruzó con Lidia. La cuerda se destensó, la manija golpeó. La puerta se cerró. 3 golpes, desde dentro. Luego silencio. La niña se apretó contra el pecho de Gabriel con la fuerza de quien teme el aire. Inés dejó la cajita en la mesa y sacó de su chal la manta gris, envolviéndola. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque ya sabía. Lidia, dijo la niña, y al decirlo, pareció acordarse de la voz que había perdido. Valdés no apartó la mirada de la puerta sin número. ¿El otro?, preguntó, sin atreverse a ponerle nombre. Gabriel Trago, Saliva. Se quedó. Dijo que si cruzábamos nosotros, tal vez después. No hay después en esa sala, cortó Inés, seca, pero con los ojos brillantes. Hay otro mientras. Lidia miró a su alrededor, desconfiada, como si el pasillo pudiera morder. Mi mamá canta mal, dijo de pronto. Yo cantaba mejor. Inés soltó una carcajada que era un sol casi roto. Eso dicen todas las niñas. El reloj dio la 1:20. La bombilla del pasillo dejó de temblar. Valdés soltó air. Bajemos, ordenó. Si la casa quiere algo, lo pedirá. No hay que dárselo de regalo. En el vestíbulo, Lidia se encogió junto al mostrador. Sus pies no tocaban el suelo cuando se sentaba en la silla. Inés le acercó un vaso de leche caliente que había aparecido no se sabía de dónde. ¿De dónde venís, Lidia?, preguntó Gabriel, suave. De abajo, respondió ella. Había camas apiladas y puertas sin dibujos. Jugué a no acordarme y me salió bien. Hasta que se me olvidó mi nombre. ¿Y tu mamá? Lidia Ladio La Cabeza. Mi mamá tiene manos de tinta. Escribe clavos, dijo, palabras que no eran de niña. Yo la esperé en el suelo. Valdés apretó los labios, una grieta de yeso. Pilar, dijo Inés, apenas audible. El reloj marcó la 1:30. Arriba, algo se arrastró, como un mueble movido con desgana. Lidia miró el techo. No vayan, susurró. Hoy está triste. ¿La casa? La niña asintió,
con solemnidad antigua. No le gusta cuando le cambian la respiración. Amaneció sin tormenta, pero con un gris que parecía prestado. Lidia dormía en el sofá del vestíbulo, una mano debajo de la mejilla, la otra agarrando la llave vieja como si fuera un animal pequeño. Valdés preparó café. Inés, algo de pan con azúcar. Gabriel apenas probó bocado. Hay que buscar a Pilar, dijo. Si está viva, no estará, contestó Inés, sin crueldad. Pero a lo mejor escribió más clavos. Clara, la del archivo, llegó con una carpeta, como si hubiera adivinado la urgencia. No me pregunten cómo lo supe, dijo. Soñé con una niña que pedía pan. Fui al sótano del archivo. Encontré esto. Eran cartas sin enviar, todas para Pilar Alonso, remitente sin convento. En una, la misma letra firme. Si algún día la sala te devuelve algo que no sea lo que llevaste, toca la campana a las 3:13. El péndulo, a esa hora, duda. Y en la duda cabemos. 3:13, repitió Valdés. Nunca la oí sonar a esa hora. Porque nadie la toca, dijo Clara. Y los curas duermen. Gabriel planteó el plan, ordenando los pasos como del lado de la razón. A las 3:10, subir al pasillo y preparar la cuerda y la cajita. A las 3:13, Clara tocará la campana de la iglesia. Inés, la cajita. Yo, el silbato. Abrir la puerta cuando el péndulo cruce el centro y se quede corto. Llamar al otro Gabriel por un nombre que no repita la casa. Si sale, cerrar. Si no, dejar algo que la casa no pueda digerir. ¿Qué cosa no puede digerir? Preguntó Clara. Inés señaló a Lidia, dormida, respirando ya como si el hostal la supiera. Una promesa, dijo. Si la cumples. Valdés asintió con gravedad. La mía es la de siempre, no irme hasta que Tomás cruce. Y si no cruza, quedarme sosteniendo el péndulo. Gabriel miró el reloj. Las agujas tenían un brillo nuevo. En su bolsillo, la nota vieja pesó como una moneda pesada. La casa entiende la mentira y cobra intereses. Respiro hondo. La mía. Si el otro sale, no volveré a abrir. Si no sale, aprenderé a cerrarla desde dentro. Nadie dijo estás loco. El reloj dio un campanazo. El péndulo osciló. Gabriel sintió el latido de la casa a través de la cuerda. Ahora, gritó Valdés. Detuvieron el péndulo en el centro. El tiempo pareció suspenderse. El aire se congeló. Y en ese silencio absoluto, Lidia abrió la boca. No salió sonido. No salió ni un murmullo. Fue un vacío total, tan puro que dolía en los huesos. Un silencio que absorbía, que tragaba, que borraba el latido de los corazones. La cuerda vibró, absorbiendo aquella ausencia. La madera del hostal crujió. La puerta sin número golpeó 1, 2, 3 veces. Tac, tac, tac. Pero esta vez, la voz no salió de ella. Fue el silencio quien respondió. El silencio se extendió como una ola oscura por el pasillo, bajando las escaleras, envolviendo las paredes. Las velas parpadearon, luego se extinguieron una a una, como si alguien las hubiera soplado. Gabriel sintió que se ahogaba en aquel vacío. Intentó hablar, pero sus palabras se deshacían antes de salir de su garganta. Inés apretó fuerte la mano de Lidia, como para sostenerla. La puerta sin número se abrió sola, de par en par, revelando la habitación oscura. No había cama ni espejo, solo un hueco negro que absorbía la luz. Del vacío emergieron susurros. Deuda, incompleta, falta. Gabriel se obligó a levantar el silbato y sopló. El sonido chirriante fue la única nota que atravesó el silencio, una línea débil que rompió la oscuridad. La casa rugió, enfurecida. El pasillo se alargó de golpe, multiplicando las puertas. 100, 1000, todas iguales, todas sin número. Tomás gritó, aunque nadie lo oyó. Señalaba el fondo del corredor, donde se veía un resplandor tenue. Clara, desesperada, recogió uno de los papeles de Pilar y lo levantó al aire. Clavos, clavos escritos. Ella decía que podían fijar la casa. Inés arrebató el papel, lo clavó contra la pared con su bastón, y en el acto la madera dejó de moverse. Una sola puerta quedó frente a ellos, la verdadera, pero seguía abierta, respirando oscuridad. La sombra del umbral se agitó. Una figura emergió. No era Gabriel, ni Tomás, ni Lidia. Era un niño de cabello oscuro, con un balón bajo el brazo. Sonría. Valdés, dijo con voz pura. ¿Quieres jugar conmigo? Valdés se derrumbó de rodillas. Tomás, hermano. Pero el otro Gabriel, el que había salido la noche anterior, gritó,
con voz de adulto desgarrada. No lo escuches. Ese no soy yo. Es lo que la casa tomó de mí. Valdés miraba de un lado al otro, con lágrimas corriendo. ¿Cuál eres tú? Gabriel sintió la desesperación en el aire. La casa estaba jugando con ellos, ofreciéndoles una versión infantil, intacta y otra quebrada. El precio era evidente. Uno de los dos debía volver a entrar. El silencio de Lidia seguía sosteniendo la cuerda, pero no aguantaría mucho más. El vacío la estaba consumiendo. Su rostro estaba pálido, sus labios morados. Gabriel dio un paso adelante, con el silbato aún en la boca. Si alguien entra, que sea yo. El niño sonrió desde el umbral. No. Tú ya tienes deuda. Lo quiero a él. Señaló al otro Gabriel. A Tomás. Valdés se levantó con furia. No, ya lo perdí una vez. La puerta rugió. El aire se estremeció. El péndulo volvió a moverse, liberándose de la cuerda. El tiempo se reanudó con violencia. Y en ese instante, el eco de la campana resonó en todo el pueblo. 3 golpes, como si el bronce recordara la deuda. ¡Tac! 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 El niño del umbral botó el balón con una cadencia perfecta, como si cada golpe midiera un latido del hostal. Tomás, el adulto, apretaba los dientes, clavado al suelo. Valdés parecía dividido en dos, una parte adelantándose al hijo perdido, otra sujetando al hermano recuperado. No elijas, dijo Inés, grave. Si eliges, la casa gana. A la casa le gustan las líneas rectas. ¿Qué otra cosa hay que no sea elegir? Bruno Valdés. Clara, pálida, alzó una última hoja de la hermana Pilar. El papel temblaba. Para devolver un hijo, devuélvele su orilla. Eso escribió. Nada de lecciones. Aurelis. La orilla del río, susurró Tomás. El olor que me robó, dijo Valdés, llevándose la mano al pecho. Gabriel miró alrededor, buscando la forma de fabricar una orilla dentro de la casa. Vio el cántaro de agua en la mesa, el cuenco de barro donde Inés apagaba velas, una naranja abandonada desde el desayuno, los engranajes de la cajita rota. Tomó el cántaro, exprimió encima unas hebras de cáscara. El aire se llenó de un perfume nítido. Agua fría, aceites cítricos, barro. La orilla se hace con 3 cosas, dijo, movido por una certeza sin lógica. Piedra mojada, olor y espera. Inés asintió con los ojos entornados, como aprobando un hechizo antiguo. Yo traigo la espera. Se sentó en el primer peldaño de la escalera, derecha como un poste. Puso el cuenco de barro en el suelo, vertió un poco de agua. Clara salió disparada al patio, volvió con una piedra húmeda y la dejó dentro del cuenco. Lidia acercó el engranaje más grande de la cajita y lo hundió apenas, como si fuera una rueda de molino en miniatura. Valdés, temblando, se inclinó sobre el cuenco. Cerró los ojos. Huele a río, susurró. A cuero secándose al sol, a sombra de álamos y a naranja de domingo. El niño del umbral dejó de botar el balón. Inclinó la cabeza, curioso. Quiero jugar, dijo. Pero aquí no hay orilla para correr. La hay, replicó Gabriel, y empujó el cuenco despacio por el suelo como si fuera una barca. El agua se movió con un balanceo mínimo que hacía colgar al silencio en el borde. Tomás, adulto, dio un paso, dudando. Lidia se plantó frente al niño. Si quieres jugar, dijo, debes tocar esta orilla con la mano derecha y el balón con la izquierda. Si puedes hacerlo, eres de ahora. Si no, eres de entonces. El niño miró la mano, miró el balón. Botó una vez, el sonido fue apenas un golpe de corazón. Extendió la derecha hacia el cuenco, pero se detuvo a 1 centímetro. La piel de su palma se arrugó como si tuviera frío. No puedo, admitió, con una transparencia cruel. Valdés cerró los ojos. Una lágrima cayó dentro del cuenco, salada, viva. El olor a río se hizo más exacto. La orilla te reconoce, dijo Inés. No eres mentira, pero eres inicio. Y el inicio no cruza solo. El niño bajó la cabeza. Tomás dio otro paso, ahora decidido, y tendió su mano hacia la del pequeño. Ven conmigo, no para irte, sino para entender. El péndulo, en la planta baja, osciló una vez en silencio, como si estuviera de acuerdo. Nos falta un clavo, dijo Clara. Algo que fije este encuentro para que la sala no lo rompa en 2. Recordó la pluma de la hermana Pilar, el hilo de tinta que había atravesado décadas. Sacó de su carpeta un frasco diminuto con restos de tinta negra, reseca. La encontré en el archivo, pegada a una carta. Es la tinta de Pilar. Escribe en mi piel, pidió Tomás. Lo que me falta,
Tu inicial, dijo Gabriel, sin dudar. La primera letra que la casa te cobró. Clara, con un alfiler calentado al fuego de una vela, reavivó la tinta hasta hacer una pasta mínima. Acarició la muñeca de Tomás, justo en el pulso, y dibujó una T solemne, ancha, como una puerta con dintel. El trazo brilló un instante, luego se asentó como si hubiera nacido ahí. El niño del umbral estiró la suya. ¿Y yo? A ti no te falta letra, dijo Inés con dulzura. Te falta sombra. Apagó otra vela y, con el humo, ensució apenas los dedos del niño, como si les diera tardes y inviernos. El crío sonrió, sorprendido de verse más verdadero. El aire cambió, el olor a naranja y barro se volvió habitación, la piedra dejó de parecer traída del patio y se volvió orilla íntima. El balón, en manos del niño, ya no sonaba a campana hueca, sino a cuero húmedo. Ahora, dijo Gabriel, el pase. Tomás adulto y niño se miraron. Botaron el balón una vez cada uno, sincronizados por el péndulo. Y entonces lo pasaron en diagonal, cruzando justo encima del cuenco. El cuero rozó el agua, una gota saltó y le manchó la ceja a Valdés. El hostal tembló como si una música inaudible hubiera encontrado su compás. La puerta sin número, abierta en falso, se contrajo un dedo, como apretando los dientes. «Le duele», dijo Inés, satisfecha. «Le duele lo que no sabe contar». Dos versiones que no se anulan. La voz de la puerta llegó ronca. Interés. Gabriel apretó el silbato. Te dimos silencio. Te dimos orela. Te dimos inicio y contorno. ¿Qué cobras ahora? La madera respondió con un siseo que no era palabra. Por una grieta, cayó un tornillo diminuto, un engranaje del mecanismo de la sala. Lidia lo recogió con una sonrisa de zorro. Se le está desarmando el hambre, dijo. Los vecinos, que habían vuelto en silencio, llenaban la puerta del hostal. Traían sus ausencias como quien trae pan. Una mujer alzó la voz. Yo perdí el olor del guiso de mi madre. Otro, yo la risa de mi hermano. Un tercero, yo olvidé el color del vestido con el que me casé. Inés levantó la mano. No completis nada. Decid solo lo que falta. La casa come variaciones, pero le duele el vacío compartido. Clara repartió papeles, restos de cartas de Pilar, hojas de cuaderno, etiquetas viejas. Escribid lo que os falta como si fuera un clavo. Una línea, sin adornos. Ni una palabra más. Uno por uno, fueron diciendo y escribiendo. Me falta la voz del río. Me falta el suspiro de mi hija al dormirse. Me falta la gravedad de mi padre al decir mi nombre. Me falta el perro que me seguía. Gabriel escribió. Me falta el rostro de mi primer amor. Y al copiarlo, sintió que al menos nombrar el hueco le devolvía borde. Clara clavó los papeles alrededor del marco de la puerta sin número, pegándolos con cera, con alfileres, con la punta del bastón de Inés, con el tornillo caído. El marco se llenó de ausencias, y la madera empezó a crujir con un sonido que no era de amenaza, sino de astilla. Coral, pidió Inés. Susurrad a la vez lo que os falta. El vestíbulo se convirtió en un mar de susurros. No eran lamentos, eran inventario de huecos. El péndulo, abajo, redujo su oscilación hasta quedar, por un instante largo, quieto en el centro. La puerta tembló, no como respiración, sino como temor. ¿Lo sientes?, preguntó Gabriel a Tomás. Sí, dijo él, con una paz nueva. Por primera vez, no me arrastra. Yo lo arrastro a él. Del lado de adentro, el espejo volvió a su sitio y devolvió el brillo. En la superficie, por encima de sus reflejos, se leía, escrito en tiza vieja, letra de Pilar. Donde no hay número, hay orilla. La frase se partió en dos y, en el suelo, se formó una grieta fina que no abría hacia abajo, sino hacia afuera. Es ahora, dijo Clara. Soldad lo que sois. Tomás adulto y el niño se miraron sin miedo. El balón en el centro. Valdés, en un gesto de ternura torpe, puso una mano en cada cabeza, como para medirse el amor. No voy a elegir, repitió, más sereno. Voy a reunir. Gabriel tomó el silbato y marcó 3 notas. Abajo, arriba, centro. Lidia, sin voz, abrió la boca y dibujó con el aire el final que no podía cantar. Inés golpeó el suelo con el bastón, sin violencia, en el pulso exacto del péndulo. Clara, con la tinta de Pilar, trazó un puente entre las dos iniciales, una T y una sombra. El niño pasó el balón, el adulto lo devolvió. Al tercer pase, ambos tocaron el cuero a la vez, justo sobre el cuenco. El agua subió como un hilo y tocó las dos manos.
El olor a río explotó en el vestíbulo. Piedras calientes, hojas, cuero, domingo. La puerta gritó sin sonido. El marco, sembrado de clavos de papel, se arqueó. La grieta, esa que abría hacia afuera, creció hasta las baldosas, marcando una línea de fuga. Tomás, adulto, vaciló un segundo. Miró a su versión niño. No eres un recuerdo, dijo. Eres mi lugar de partida. El niño sonrió, sin melancolía. Y tú eres mi lugar de llegada. Se abrazaron. No hubo luz ni ruido. Hubo peso. Un peso correcto, el de una identidad que se sienta en su silla. Cuando se separaron, solo quedaba Tomás, el adulto, con la té fresca en la muñeca y una mancha de hollín en los dedos que no se borraría en años. Valdés lo atrajo contra su pecho. No dijo nada. No hacía falta. La voz de la puerta, lejos, reptó. «Saldo. Saldo esto», respondió Inés y empujó el cuenco contra el umbral. El agua volcó hacia adentro, llevándose olor y piedra a la sala. Si quería cobrar, que aprendiera a mojarse. La calma que siguió no era inocente. El hostal respiró, sí, pero como lo hace un animal que aprende otro modo de comer. El péndulo retomó su pulso, la bombilla dejó de parpadear. La campana, en la torre, no repitió nada. Gabriel se acercó al espejo. El brillo devolvía ahora un vestíbulo un poco distinto. Los papeles clavados seguían allí, pero sus letras parecían hechas de hilo, no de tinta. Si tirabas, se tensaban. No convenía tocar. «¿Qué es, al final?», preguntó a Clara, sin apartar la vista. Ella hojeó el último papel sin leer. Lo sabía de memoria. La hermana Pilar no creó la sala, dijo despacio. La nombró, y al nombrarla, le puso bordes. Sala de silencio, sala de iguales, habitación sin número. No tiene cifra porque opera fuera del conteo. Come similitudes. Cuanto más te pareces a ti, más hambre le da. Por eso duplica. Por eso exige interés. Vive de lo que repetimos sin pensar. ¿Y ahora?, preguntó Valdés, con Tomás agarrado del brazo como si fuera una orilla. Ahora sabe que no puede contar lo que un pueblo decide no completar, dijo Inés. La hemos clavado con nuestras faltas. Mientras los papeles sigan diciéndome falta, la puerta tendrá menos dientes. Lidia tocó su garganta. No salía voz, pero sonrió. No te preocupes, dijo con los ojos. El silencio que di no se perdió. Está atado al borde. Gabriel pensó en su carta quemada, en la cara que ya no recordaría. Dolió, pero el dolor tenía piel, no era hueco. Me iré mañana, dijo, mirando a Valdés. Pero volveré algún día, con una radio vieja, para enseñarle a la casa que también podemos sintonizar otras voces. Valdés rió sin sonido, exhausto. Trae pan. El río sale con pan. La puerta sin número, cerrada, parecía más madera que nunca. Aún así, todos oyeron, muy lejos, muy adentro, una sola respiración. No dos, no tres, una. Inés recogió del suelo el último engranaje que no habían usado y lo guardó en su bolsillo. Para cuando vuelva a creer que sabe contar. Clara abrió las ventanas. El amanecer entró con olor a álamos, a naranja y a bronce frío. La montaña, por primera vez en años, no bostezó sueño, sin el principio de un día. Y el hostal, satisfecho como un animal que ha aprendido a comer más despacio, guardó silencio. El amanecer en el pueblo tenía un aire distinto. No había ese peso de vigilia eterna, sino una calma extraña, como si la montaña hubiera dormido mejor que nadie. Las campanas de la iglesia repicaron a la hora justa, sin repeticiones extrañas ni ecos indebidos. En el vestíbulo del hostal, las velas apagadas eran solo cera derretida. Los papeles clavados al marco de la puerta seguían allí, pero el crujido de la madera había cesado. Valdés desayunaba pan y queso, con una lentitud ceremoniosa. Tomás estaba a su lado, como si nunca se hubieran separado. Lidia jugaba con el balón del niño, botaba suave, contra la alfombra, pero el eco era humano, no hueco. Gabriel bajó la escalera con la maleta en la mano. «Me marcho», anunció. Inés lo miró de reojo. «¿Seguro? Has visto lo que nadie debería ver. Esa casa tiene hilos largos. Puede tirarte de vuelta». «Lo sé», respondió Gabriel. «Pero debo irme. Si me quedo, me volveré parte del inventario». Se acercó a Lidia y le acarició el cabello. «Tu silencio nos salvó». La niña sonrió, y apenas un susurro, mínimo, escapó de su garganta. Era la primera nota de una voz que volvía. «Gracias», dijo, casi inaudible.
El corazón de todos en la sala dio un salto. Inés apretó la mano de la niña, conteniendo lágrimas. Tu voz regresa, pedacito a pedacito. Gabriel tomó aire. Tal vez yo no recupere lo que perdí, pero puedo llevarme otra cosa, la certeza de que la casa no es invencible. Valdés levantó la taza de café. Entonces vete, y cuando cuentes tu historia, que no parezca cuento. Si lo parece, la casa se ríe. Al salir a la plaza, Gabriel encontró a medio pueblo reunido. No habían dormido. Sus ojos eran rojos, pero expectantes. Lo rodearon, lanzando preguntas. ¿Nos devolverá lo que nos robó? ¿Recordaremos lo que falta? ¿Está cerrada para siempre? Gabriel levantó las manos. No puedo prometerlo. La casa sigue ahí, pero ahora tiene clavos que la sujetan. Si queréis recuperar lo perdido, tenéis que nombrarlo juntos, como anoche. No lo escondáis. Decid, me falta. No como llanto, sino como borde. El anciano, que había olvidado los ojos de su esposa, habló primero. Me falta el color de sus ojos. Otra mujer lo siguió. Me falta el canto de mi abuela al lavar ropa. Pronto la plaza se llenó de voces, todas nombrando lo que les faltaba. Era un coro extraño, doloroso y esperanzador. Clara escribía cada frase en hojas nuevas, clavándolas en un tablón frente a la iglesia. Cuando estuvo lleno, parecía un mural de huecos. Ahora la casa sabe que no nos escondemos, dijo Inés, que había salido también. Y eso la debilita. Los vecinos se miraron, algunos llorando, otros con alivio. La plaza ya no era un lugar de miedo, sino un espacio de inventario compartido. Esa tarde, Gabriel preparó su coche en la salida del pueblo. Mientras cargaba la maleta, escuchó un ruido lejano, 3 golpes huecos. ¡Tac! 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 Volvió la cabeza. El hostal estaba quieto bajo la luz dorada, sin señales extrañas. Pero sabía lo que significaba. La casa no estaba muerta, solo dormida. Tomás se acercó con Valdés. Siempre habrá alguien que llegue, dijo Tomás. Un viajero cansado, un curioso, un desesperado. La puerta siempre esperará. Gabriel sintió. Entonces debéis estar atentos. Que nunca más entre solo. Valdés le estrechó la mano con fuerza. Te debo a mi hermano. Eso no se paga. Se paga cuidando a Lidia, respondió Gabriel. La niña apareció detrás, con una sonrisa tímida. Cuando vuelva a tener voz entera, cantaré la nana sin tropezar. Y la casa no sabrá qué hacer. Gabriel le guignó a ojo. Entonces habrás vencido del todo. El coche avanzó por el camino de montaña. Los árboles se inclinaban, las sombras se estiraban en la tarde. Gabriel miró por el retrovisor una última vez. El pueblo parecía un suspiro entre las piedras, pequeño, frágil. El hostal se veía como una mancha oscura en el borde de la plaza. Sacó la nota vieja del bolsillo, la que había escrito y encontrado amarillenta, y la dejó sobre el asiento. La casa entiende la mentira y cobra intereses. La leyó una vez más, luego la rompió en 2. Ya no, ahora también entiende la verdad compartida. Encendió la radio. Una estática vieja llenó el coche. De repente, una melodía extranjera emergió entre chasquidos. Sonaba como un canto lejano, femenino, dulce. Gabriel sonrió. ¿Será Pilar?, se preguntó en voz baja. El camino siguió, y por primera vez en mucho tiempo, el viajero sintió que el horizonte no le debía nada. Meses después, una noche lluviosa, otro viajero llegó al pueblo. Empapado, buscó refugio y empujó la puerta del hostal. Valdés estaba en el mostrador, con Tomás a su lado y Lidia dibujando en un cuaderno. Inés dormitaba en el sillón verde. El viajero pidió una habitación. Valdés le entregó la llave número 12. Antes de soltarla, dijo, con voz firme: regla de la casa, no abra la puerta del fondo, la que no tiene número. El hombre sonrió, pensando que eran supersticiones de pueblo. Entendido. Subió la escalera. El reloj dio las 11. La bombilla osciló un poco, pero enseguida se estabilizó. En la habitación 12, el viajero dejó la maleta, se tumbó en la cama y escuchó la lluvia. Sonrió, satisfecho de tener un techo. Entonces lo oyó. 3 golpes. Tac, tac, tac. Y en la rendija de la puerta sin número, allá al fondo del pasillo, un papel clavado susurró, movido por el aire. Decía: donde no hay número, hay orilla. El hostal respiró, paciente, esperando.